Ángel Dominical, domingo 12 de diciembre del año 2021. Hoy este día es conocido como el Día de la Virgen. En términos generales, a mexicano que le pregunte usted, hoy el Día de la Virgen, sí, el Día de la Virgen. O sea, todo el mundo da por descontado que el otro sabe de qué fecha se está hablando. El culto a la Virgen de Guadalupe es uno de los elementos, yo no sé si lo correcto sea decir de parte de lo mexicano, si es que existiere algo así, o es parte de las grandes tradiciones mexicanas. El Día de la Virgen, el grito, son parte de lo que somos y de cómo somos. Sin embargo, y no obstante la fuerza de ese elemento entre religioso, pagano, entre pueblos originarios o pueblo originario y conquistadores, es evidente que algo hay en este culto a la Virgen, que no me voy a meter en él, ni soy especialista y es un tema espinoso. Pues, cualquier cosa que diga uno puede resbalar y ya se le están echando encima. No me voy a meter por ahí. Sin embargo, hay un elemento que sí vale la pena comentar. El uso hipócrita y perverso de la religiosidad de los mexicanos en el partido del bulto, Morena. El nombre mismo ya implica un mensaje que pretende ser algo así como yo soy católico, yo soy religioso, la Virgen, etcétera, etcétera. Sin embargo, poco tardó el bulto en exhibir lo que realmente era en materia religiosa. El día mismo de la victoria, ese día estaba prestándose a la manipulación de un pastor que yo no sé si es pastor, pero en realidad es un individuo que también maneja la religión para fines políticos perversos. El dirigente del PES, el primero fue Partido Encuentro Social, no obtiene el registro, va por otra vuelta del velocímetro y tampoco obtuvo el 3%, que es el umbral mínimo requerido por la ley. De tal manera que ahí dijeron, me uno con redes sociales progresistas, el yerno de la maestra, y con un individuo impresentable, exdirigente de la CTM y ahora en su propia central obrera, Pedro Aces, y de los tres partidos que son completamente diferentes, aparecen agarrados de la manita los tres, derrotados, porque ninguno de los tres alcanzó el 3%. Como dice un amigo, por más que se junten y amontonen muchos enanos, no hay un gigante ahí, son puros enanos. Y así están estos. 3 intentos fallidos de formar un partido seguirán siendo mañana y pasado intentos fallidos de formar un partido. Pero decía que el bulto, el día mismo de la victoria, ya estaba exhibiendo de qué lado están sus intereses y sus afectos en materia religiosa. Las iglesias cristianas. Posteriormente, cuando toma posesión, los usos perversos, hipócritas de motivos religiosos, frases bíblicas, etc., tratando de vender con eso una imagen de un hombre de valores cristianos, lo cual es totalmente falso. Es una mentira, es una engañifa barata que el bulto pretende vender para que los ingenuos que lo sean y le creen, le compren. El bulto no tiene el menor respeto por la fe de los mexicanos. Usa los elementos de la fe, dependiendo iglesias cristianas, católicas, etc.,
los usa para acrecentar su poder, para lograr un dominio de los mexicanos en su mentalidad y con eso acrecentar su poder. Es un juego peligroso, particularmente en un país donde el enfrentamiento con la alta jerarquía de la Iglesia Católica data del siglo XIX, por decirlo menos. El siglo pasado, durante la Revolución Mexicana y posteriormente con la Guerra Cristera, el enfrentamiento de la alta jerarquía católica con el Estado mexicano fue o provocó casi una guerra civil en buena parte del país. El bulto no puede ignorar ese detalle. Sin embargo, deja a un lado los inconvenientes y el peligro que representa mezclar lo religioso con lo político, con lo laico. No le interesa tomar en consideración esas consecuencias que podrían presentarse. Él lo único que hace es utilizar cuanto elemento se le pone enfrente para acrecentar su poder. Hay ingenuos que han creído que López es un hombre religioso y dicen, es que con esta persona se reúne todos los días temprano y lee la Biblia, y dice, no es cierto, hombre, ¿qué va a leer la Biblia? No lee ni la Constitución, no lee ni los libros que firma, va a leer la Biblia. López, repito, es un hipócrita peligroso, porque utiliza cualquier signo, cualquier elemento de lo que podríamos llamarlo mexicano para sus fines muy personales, que no es otro quizá que acrecentar su poder, controlar y formar un gobierno unipersonal de pensamiento único de los años 60 o 70 del siglo pasado. Por encima de esos vaivenes y de ese juego politiquero de la religión, la fe de los mexicanos continúa. Si bien las cifras que arrojan los censos nacionales de población y vivienda van dando cuenta cada decenio de una caída en el porcentaje de mexicanos, primero, que declara tener una religión, una fe, profesar alguna religión, y segundo, la caída también del porcentaje de los que se declaran católicos. Si no estoy equivocado, tengo entendido que en el censo del año 2020, el que se celebró en junio del año pasado, 80%, números más, números menos, de los mexicanos declararon ser católicos, así en términos generales. Cada decenio también se registra un número mayor de ateos o de personas sin religión. Aquí estamos entonces ante una situación curiosa. Por un lado, los grupos cristianos, incluso en Chiapas hay grupos musulmanes, van poco a poco aumentando su presencia, pero también las personas que no son creyentes, particularmente en grupos de jóvenes que se han alejado en números muy importantes de lo religioso. Si usted es una persona que va a misa los domingos, encontrará una situación curiosa. El promedio de edad de los asistentes debe rondar hoy cuando menos 55 o 60 años. Preguntábale yo a un joven en una ocasión que surgió el tema y estaba un joven presente ahí. Le hice las preguntas relacionadas con este tema de lo religioso y me dijo algo que me sorprendió. Mira, me dice, a nosotros, a los jóvenes, hablando personas quizá de los 18, 19 a los 20, 25 años,
lo religioso no nos interesa. Y no nos interesa porque establece muchas restricciones en términos de la conducta de los jóvenes en la actualidad. Y se refería específicamente a la cuestión de las relaciones sexuales. La cuestión del uso del preservativo, de tener relaciones antes del matrimonio, la cuestión del aborto, etcétera, etcétera. Y aquí viene otro elemento que vale la pena considerar. El divorcio, por ejemplo, a nadie sorprende ya en la sociedad mexicana. De cada 100 matrimonios, el 22-23%, 23 casi la cuarta parte, de esas personas que se casan, se divorcian antes de los 10 años. Ya yo recuerdo cuando yo estudiaba la primaria allá en Ciudad Obregón, yo no recuerdo un compañero que se supiera que sus padres eran divorciados. Hoy hay escuelas, me comentan, donde la minoría de los niños en un salón, en la primaria por ejemplo, la minoría, sus padres están todavía viviendo juntos, son parejas, son esposos pues. Pero un número importante son hijos de padres divorciados. Y todo el mundo lo ve de una manera normal ya. Es decir, una serie de conductas que todavía hace 15, 20 años se consideraban, pues vamos a decir, anormales, por ponerle de alguna manera, hoy la sociedad mexicana se ha vuelto permisiva frente a eso. En materias como el aborto, que tiene que ver directamente con los valores religiosos, más fuerte en el caso de la religión católica, parece que las cosas también van cambiando. Sin embargo, durante aproximadamente unos 14, 15 años, por razones profesionales, he tenido acceso a encuestas realizadas de manera sistemática al menos cada 6 meses. Y se encuentra una cosa muy curiosa. En relación con el aborto, prácticamente las 2/3 partes de los mexicanos se oponen. Y luego ya entran las consideraciones, que si una violación, si en peligro la madre, pero en términos generales, al preguntarles así a bote pronto, 2/3 partes se oponen. ¿Con esto qué le quiero decir? Que la religiosidad de las nuevas generaciones ha bajado. Cada vez los asistentes a las prácticas religiosas, a los templos, son mayores de edad, pero el culto a la Virgen de Guadalupe persiste. ¿A qué se debe? No lo sé, pero eso es un hecho que incluso llevó al hipócrita y perverso del bulto a buscar un nombre de su movimiento que coincidiera con la forma como nos dirigimos a la Virgen de Guadalupe, morena. Esa es la perversidad y calidad moral del bulto. Muchas gracias y lo espero mañana lunes cuando comencemos una semana más. Gracias.